el manejo de las cuentas en contabilidad básica. Vamos a partir de la ecuación de resultados que habíamos visto en el tema anterior, donde habíamos iniciado con la ecuación fundamental de la contabilidad, donde el activo es igual al pasivo más capital. Habíamos visto que después de diferentes hechos permutativos y luego modificativos, se va generando una utilidad, puesto que todas las empresas tienen el objetivo de generar un lucro o utilidad que le permita sostenerse a la empresa y generar un beneficio para su propietario. Y este beneficio es denominado como utilidad. Esta utilidad es igual al total de los ingresos menos el total de los gastos, que si reemplazamos en la ecuación fundamental que tenemos activo es pasivo más capital más una utilidad para que se mantenga en equilibrio, vamos a obtener, despejando esta ecuación, activo más gastos es igual al pasivo más capital más los ingresos, lo que se define como la ecuación de resultados. También habíamos visto que a través de la ecuación fundamental era posible ir desarrollando los procesos contables, ir registrando los diferentes hechos económicos y poder determinar los objetivos fundamentales de la contabilidad, que eran el obtener información económica e información financiera. Es decir, saber cuánto ha generado de utilidad positiva o negativa una empresa en un periodo y cuánto tiene a nivel de activo, pasivo y capital también a la finalización de un periodo. En ese sentido, si bien se puede registrar, no es lo más aconsejable, no es lo más prudente en el manejo sistemático que tiene que haber en la contabilidad. Por esa razón es que aparece un nuevo concepto que se denomina la cuenta. La cuenta es un espacio o lugar donde se registran acumulativamente de manera metódica y cronológica todas las transacciones comerciales o mercantiles que se van dando en una empresa. Otro concepto de la cuenta es una clasificación metódica y ordenada de operaciones similares bajo un título común y apropiado, donde se van registrando los diferentes cargos y abonos bajo dicho título o bajo dicha nominación. La cuenta se la va a representar mediante una T que se conoce una T de mayor, donde esta T lo que va a hacer es representar a la cuenta. En la parte central vamos a poner el nombre que identifica la cuenta, un nombre que represente los movimientos que se van dando en este espacio contable. El lado izquierdo va a estar representado por la letra D, que significa debe, y el lado derecho va a estar representado por la letra H, que significa haber. El lado izquierdo se denomina debe, el lado derecho se denomina haber. Cuando se registran valores en el lado izquierdo, se dice que se debita o se carga. Entonces, cuando vamos registrando valores en el lado izquierdo, vamos a debitar o cargar. En cambio, cuando se registran valores en el lado derecho, se dice que se acredita o se abona. Cuando vamos a registrar información en el lado derecho, se va a acreditar o se va a abonar. El saldo es la diferencia que existe entre los valores que se ingresan al debe menos los valores que se ingresan al haber. Es decir, cuando la suma de los valores al debe es mayor que la suma de los valores al haber, esa diferencia del debe menos haber, que es un valor positivo, se va a registrar como saldo deudor. Es decir, cuando la suma de los debes es mayor que la suma de los haber, la diferencia de ambas sumas va a ir como un saldo deudor. En cambio, cuando la suma de los haberes
sea mayor que la suma de los debes, la diferencia de la suma del haber menos la suma del debe va a ir como saldo acreedor. O la suma de los debes menos la suma de los haber en valor absoluto va a ir como saldo acreedor. Para registrar los movimientos en una cuenta, aparece lo que se conoce como la ley de movimiento de cuentas. ¿Qué es la ley de movimiento de cuentas? Es el acuerdo que se ha llegado hace muchos años en cómo se van a mover los diferentes hechos económicos de acuerdo a los tipos de cuenta que se han establecido en contabilidad, que son 5 los grupos fundamentales. Los grupos de cuentas van a ser activo, que hemos aprendido, pasivo, capital, gastos e ingresos. Y en este caso vamos a ir viendo grupo de cuenta por grupo de cuenta cómo se van moviendo. Las cuentas de activo siempre van a iniciar su registro en el debe. Van a aumentar el saldo que tienen en el debe y van a disminuir su saldo en el haber. Las cuentas de pasivo y capital van a iniciar siempre su registro o van a aparecer por primera vez siempre en el haber. Van a aumentar su saldo en el haber y van a disminuir el saldo que tienen en el debe. Esto tanto las cuentas de pasivo como las cuentas de capital. ¿Qué pasa con las cuentas de pérdidas o denominada también de gastos? Las cuentas de pérdidas o gastos van a iniciar siempre su registro en el debe, van a aumentar su saldo en el debe y van a disminuirlo en el haber. Las cuentas de ganancias o ingresos van a iniciar su registro siempre en el haber, van a aumentar su saldo en el haber y lo van a disminuir en el debe. Si nosotros representamos estas cuentas a través de las T's de mayor, vamos a ver reflejado esta ley de movimiento de cuentas. Las cuentas de activo, habíamos dicho, van a iniciar siempre su registro en el debe y van a aumentar su saldo en el debe. En cambio, cuando va a disminuir el saldo, lo vamos a registrar en el haber. Lo mismo pasa de acuerdo a la ley de movimiento de cuentas en el pasivo. En el pasivo habíamos dicho que en el haber siempre va a iniciar el registro de un pasivo. Si queremos aumentar el saldo de un pasivo, vamos a registrarlo en el haber. En cambio, si queremos disminuir el saldo de un pasivo, se lo va a realizar en el debe. Lo mismo ocurre en el patrimonio. En el patrimonio inicia su registro en el haber, es decir, la primera vez que aparece siempre va a ser en el haber, va a aumentar su saldo en el haber y va a disminuirlo en el debe. Si se dan cuenta, de acuerdo a la ecuación fundamental, las cuentas que se encuentran a la izquierda, que es el activo, van a iniciar en el debe y van a aumentar su saldo en el mismo espacio. En cambio, las cuentas que se encuentran a la derecha de la ecuación van a aumentar su saldo e iniciar su registro en ese lado en el que se encuentran en la ecuación. En el lado derecho está pasivo y patrimonio, que van a iniciar su registro y aumentar su saldo, y lo disminuyen en el lado contrario. ¿Qué pasa con las cuentas de pérdidas y ganancias? Primero tenemos las cuentas de pérdidas, que son gastos. En las cuentas de gasto siempre se va a iniciar el registro en el debe, va a aumentar su saldo en el debe y lo va a disminuir en el haber. En cambio, las cuentas de ingreso van a iniciar su registro en el haber, van a aumentar su saldo en el haber y lo van a disminuir en el debe. De igual manera, si nosotros nos remitimos a la ecuación de resultados, vamos a ver que la ecuación de gastos que está en el lado izquierdo va a iniciar su registro y aumentar su saldo en ese lado de la ecuación. Y lo propio ocurre con la cuenta de ingresos, que está en el lado derecho y va a iniciar el registro en el lado derecho o el haber y va a aumentar su saldo en el haber y disminuye su saldo en el lado contrario. A través de esta ecuación de resultados nos va a ser muy simple, muy fácil de recordar
dónde inician y dónde aumentan y disminuyen las diferentes cuentas. Si vemos, las cuentas de activo y las cuentas de gasto siempre van a iniciar su registro en ese lado de la ecuación, en el lado izquierdo, en el debe. Van a aumentar su saldo en el debe y van a disminuir en el lado contrario, que es el haber. En cambio, las cuentas de pasivo, capital e ingresos siempre van a iniciar el registro en el haber, van a aumentar el saldo en el haber, que es en el lado derecho, y van a disminuir el saldo en el lado contrario, que es el debe. El plan de cuentas son los nombres de cuentas más típicos que se manejan en las empresas. Este es un plan de cuentas de una empresa comercial que son los más comunes, las cuentas más de uso más comunes que se van a utilizar. Acá tenemos, por ejemplo, las cuentas de activo que están ordenadas o estructuradas de más efectivo a menos efectivo. Primero tenemos el grupo de activo corriente y activo no corriente. Dentro del activo corriente tenemos el activo disponible. Dentro del activo disponible tenemos la cuenta caja, por ejemplo. Hay otra cuenta caja chica, que es el manejo de efectivo para compras menores. Están las cuentas de bancos, están las cuentas de depósitos a plazo fijo. Luego tenemos el activo exigible, que son todos los derechos de cobro que tiene la empresa. Luego tenemos el activo realizable, donde están los inventarios de mercadería, están algunos tipos de almacenes que se van a manejar o anticipo a proveedores, son conocidos como el activo realizable. Luego tenemos dentro del activo no corriente lo que es el activo fijo. El activo fijo, donde se va determinando todas las cuentas de activo, menos sus depreciaciones acumuladas, que más adelante vamos a aprender qué significa. Y tenemos los activos diferidos, que son algunos gastos que se van generando y por las características propias se van difiriendo el gasto en varios años. O son pagos adelantados que realiza la organización. Y por último tenemos otros activos que son aquellos que no son considerados en ninguno de los grupos que hemos mencionado anteriormente. Luego tenemos lo que es el pasivo. El pasivo normalmente se divide en dos grandes grupos, que es el pasivo corriente y el pasivo no corriente. El pasivo corriente son todas aquellas obligaciones que tiene la empresa a corto plazo, a menos de un año. Pasivo no corriente, que son obligaciones a más de un periodo, que normalmente son las obligaciones con bancos o préstamos a largo plazo. Y luego tenemos la cuenta de capital o patrimonio, donde es el espacio que le corresponde al propietario, partiendo con lo que es el capital social y las utilidades que se va generando. Luego tenemos las cuentas de ingresos. Las cuentas de ingresos vamos a tener como ingresos ordinarios lo que son las ventas. Hay lo que se conoce también como recargo en ventas, cuando se añade algún valor a las ventas, por cualquier concepto, o lo que se denomina como la devolución en ventas o descuentos en ventas, donde se van restando a estos ingresos ordinarios. También vamos a tener lo que son los ingresos financieros por intereses que tenga la empresa, diferencias de cambio que le beneficien a la empresa, o el ajuste por inflación y tenencia de bienes, que vamos a ir viendo cómo se lo maneja cuando veamos los asientos de ajuste. Y otros ingresos que son ingresos que no forman parte del giro de la empresa. En los gastos vamos a tener lo que son las compras netas como uno de los gastos más importantes, y estas compras netas también la vamos a manejar como costo de ventas. El costo de ventas corresponde al valor de lo que se ha vendido, que es lo que estamos explicando desde la primera venta que hemos desarrollado. El costo de ventas es lo que nos cuesta vender algo al cliente. Luego tenemos gastos de operación y otros gastos que vamos a ir viendo según vamos avanzando con los ejercicios. Para poder entender mejor cómo vamos a manejar las cuentas, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio que hemos hecho en el manejo de las ecuaciones. Vamos a empezar con una empresa que es el inicio SRL con un aporte en efectivo del propietario de 125,000. En este ejercicio
nos dice, el 2 de enero del 2020 se crea la empresa comercial El Inicio SRL con un aporte en efectivo de su propietario de 125.000. ¿Qué cuentas van a intervenir? Van a intervenir dos cuentas, la cuenta caja y la cuenta capital social. La cuenta caja, que es el dinero en efectivo que se maneja, es el título que le estamos dando como caja a esa cuenta donde se va a manejar el dinero en efectivo. Esta cuenta caja es una cuenta de activo. Y si recordamos, de acuerdo a la ley de movimiento de cuentas, un activo va a iniciar su registro en el debe. Por esa razón estamos poniendo en el debe 125.000. Complementariamente, para poder tener un buen registro mediante las cuentas, vamos a poner una fecha a ese movimiento y vamos a poner un saldo. El saldo es lo que queda después de un movimiento. En este caso, en fecha 2 de enero de 2020, se registra en caja 125.000, es la primera vez que aparece, por eso aparece 125.000 al debe, y el saldo en este caso es los 125.000, en el haber no se tiene nada, se tiene cero, por lo tanto tenemos 125.000 de saldo. ¿Qué pasa con el aporte del propietario? El aporte del propietario es el capital que está aportando el propietario. Es lo que va a tener la empresa para con su propietario, que se denomina en una cuenta capital social. Capital social es aquella que representa el aporte del propietario. Esta cuenta capital social pertenece al grupo capital o patrimonio. Y un capital, una cuenta de capital o patrimonio siempre va a iniciar su registro en el haber, en el lado derecho. Por eso estamos poniendo en el haber 125.000. De igual manera, vamos a poner la fecha de enero del 2020, registro por primera vez en el haber 125.000, por lo tanto el saldo vamos a tener 125 en el haber, no tenemos nada en el debe, se van a mantener los mismos 125. Vamos al siguiente ejercicio, al ejemplo número 2. Nos dice que el 3 de enero del 2020 se compra en efectivo escritorios, sillas y estantes por un valor de 8.000. En este caso, los escritorios, sillas y estantes van a ir a formar parte de una cuenta denominada muebles y enseres. Muebles y enseres, que es una cuenta de activo, puesto que es un bien que le pertenece a la empresa. Y el pago en efectivo va a afectar a una cuenta que hemos denominado en el anterior ejercicio como caja, donde se registran todos los movimientos en efectivo, y que en este caso es un activo, pero que está disminuyendo, porque vamos a pagar, vamos a sacar esos 8.000 para pagar al proveedor o a la tienda que nos va a vender los muebles y enseres. En este caso, fecha 3 de enero, va a iniciar el registro, la cuenta muebles y enseres por un valor de 8.000. Entonces tenemos 8.000 registrados al debe, el saldo en este caso van a seguir siendo los mismos 8.000. Y en la cuenta caja, en fecha 3 de enero, va a haber una salida de 8.000 para pagar los muebles y enseres, y esa salida va a disminuir el saldo de la cuenta caja. Por lo tanto, vamos a registrar en el haber. El saldo, ¿cómo se calcula el saldo? El saldo se calcula de la siguiente manera. Es el saldo anterior, en este caso 125.000. En el caso de las cuentas de activo es saldo anterior más debe menos haber. Por lo tanto, 125.000 saldo anterior más debe 0 menos haber 8.000 nos queda 117. Por ejemplo, número 3. En fecha 4 de enero del 2020 se adquiere un vehículo de distribución de 140.000 bolivianos, pagando el 20% en efectivo. Por el saldo se obtiene un crédito en el Banco Unión. ¿Qué cuentas van a intervenir? En primer lugar, el vehículo de distribución va a formar parte de una cuenta que la vamos a denominar vehículos, que corresponde a una cuenta de activo. El pago en efectivo va a incidir en la cuenta caja
que corresponde también a un activo, pero en este caso está disminuyendo. Luego tenemos el crédito otorgado por un banco. Vamos a manejar esto en una cuenta que la vamos a llamar crédito Banco Unión, que es una cuenta de pasivo que está iniciando o que está empezando. Estas tres cuentas las tenemos reflejadas de esta manera. Primero tenemos la cuenta vehículos, que es la que se está registrando por primera vez. Por esa razón tenemos el registro de los 140.000 en el debe. En fecha 4 de enero se registran 140.000 de la cuenta vehículos y su saldo es de 140. ¿Cómo se está pagando este vehículo? Se está pagando el 20%, que son 28.000, con dinero en efectivo. Ese dinero en efectivo está saliendo de caja. Cuando sale de caja, está disminuyendo el saldo. ¿Y dónde disminuye el saldo de un activo? Disminuye en el haber. Por lo tanto, vamos a registrar los 28.000 en el haber. ¿Cómo queda el saldo? El saldo es igual al saldo anterior, 117.000, más el debe 0, menos el haber 28.000. Nos queda un saldo de 89. Y el resto vamos a pagar con el crédito del Banco Unión. El crédito del Banco Unión en fecha 4 de enero es por el resto de los 140.000, y serían el 80% de 140.000 nos da 112.000. Crédito Banco Unión es una cuenta de pasivo. Por lo tanto, al ser una cuenta de pasivo, va a iniciar su registro en el haber. El saldo va a ser, en el caso de pasivo, el saldo anterior, que era 0, más el haber menos el debe. Saldo anterior 0, más haber 112.000, menos 0, nos queda de saldo 112.000. Si nosotros revisamos la ley de registro por partida doble, que nos dice que no existe deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor por valor equivalente, si nosotros sumamos los registros que se han hecho en el debe, en este caso son 140.000. Tiene que ser exactamente igual a los registros que se hacen al haber. 28.000 más 112.000 nos da el mismo valor que la suma de los debes. 140.000 es igual a 140.000. O ejemplo número 4. Nos dice que en fecha 5 de enero del 2020 se compra en efectivo mercadería por un valor de 80.000. ¿Qué cuentas van a intervenir? Va a intervenir la cuenta mercadería comprada, que es una cuenta de activo, que va como cuenta con la denominación mercadería, y el pago en efectivo va a la cuenta caja, que en este caso es una cuenta de activo, pero que está disminuyendo. Vuelvo a hacer la primera cuenta, en este caso mercadería. En fecha 5 de enero del 2020, tenemos que se inicia el registro de la cuenta mercadería con un valor de 80.000. ¿Cuál va a ser el saldo? El saldo va a ser, el saldo anterior era 0, en el caso de un activo más debe, menos haber 0, nos queda un saldo de 80.000. En caja, en fecha 5 de enero del 2020, vamos a registrar los 80.000 que están disminuyendo el saldo de esta cuenta, por lo tanto se registra en el haber. ¿Qué pasa con el saldo? Saldo anterior, en el caso de un activo, más debe 0 menos haber 80.000, nos queda un saldo de 9.000. En el ejemplo número 5 tenemos en fecha 8 de enero del 2020, se vende el 40% de la mercadería en bolivianos 65.000 y se cobra en efectivo. ¿Qué cuentas van a intervenir en este caso? En este caso va a intervenir la cuenta de venta de mercaderías en una que vamos a denominar ventas. La cuenta ventas corresponde a una cuenta de ingresos. Luego va a estar el cobro en efectivo por la venta. El cobro en efectivo por la venta, que es el dinero que va a recibir la empresa, va a ir a una cuenta que hemos denominado como caja. Y esta es una cuenta de activo que va a aumentar porque ese dinero nos van a pagar,
va a aumentar el saldo de caja. Luego va a intervenir la cuenta salida de mercadería, que es la mercadería que está saliendo y que estamos entregando a la empresa. Eso se va a registrar en una cuenta denominada mercadería. Mercadería corresponde a una cuenta de activo, que en este caso, cuando nosotros vamos a entregar la mercadería, el saldo de esa mercadería va a disminuir. Y por último va a intervenir una cuenta denominada costo de mercadería, que es el costo de venta. Este costo de ventas corresponde al valor o al costo de la mercadería que se está vendiendo. Este costo de ventas es una cuenta de gasto que en este caso está iniciando su registro. ¿Cómo vamos a registrar contablemente? Primero, la cuenta caja es una cuenta de activo que está aumentando. Por lo tanto, esta cuenta de activo va a aumentar en el debe de acuerdo a la ley de movimiento de cuentas. Entonces vamos a tener en fecha 8 de enero del 2020, va a aumentar el saldo de la cuenta caja en 65,000. Está aumentando. ¿Dónde aumenta un activo? Aumenta en el debe. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el saldo? Saldo 9,000 más debe 65,000 menos haber 0. Lo que nos va a dar 74,000. 9,000 más 65,000 menos 0 nos da 74. De igual manera, vamos a tener el registro de la mercadería. La mercadería tenemos en fecha 8 de enero del 2020. Está saliendo mercadería por el 40%. El 40% de la mercadería que teníamos, que era 80,000, es igual a 32,000. Teníamos un saldo de 80,000, estamos vendiendo el 40%, es decir, está saliendo mercadería por un valor del 40%, que es 32,000, por lo tanto vamos a tener un saldo de 48,000. ¿De dónde sale esto? Saldo de mercadería, que es un activo. 80,000 saldo anterior, más 0 en el debe, menos 32,000, que es la salida que está registrada en el haber, nos da un saldo de 48. De igual manera vamos a registrar ventas. Ventas, habíamos visto en el plan de cuentas que es una cuenta de ingresos. De acuerdo a la ley de movimiento de cuentas, los ingresos siempre van a empezar en el haber. Por lo tanto, tenemos 65,000 en el haber. En fecha 8 de enero se registra en el haber 65,000 y el saldo. El saldo es saldo anterior 0, más haber 65,000 menos debe 0, nos da un saldo de 65,000. Lo mismo el costo de ventas. El costo de ventas es una cuenta de gasto. De acuerdo a la ley de movimiento de cuentas, un gasto siempre va a iniciar su registro, ¿dónde? En el debe. Por eso lo estamos iniciando en el lado izquierdo o en el debe. Fecha 8 de enero, registramos al debe 32,000 y el saldo. El cálculo del saldo de los gastos se lo realiza de la misma manera que de un activo. Saldo anterior 0 más debe menos haber. 0 más 32,000 menos 0 nos da un saldo de 32,000. Si nosotros sumamos el total de debes y el total de haber, tiene que coincidir. 65,000 más 32,000 al debe nos da 97,000, que va a ser igual a los 65,000 más 32,000 al haber, que nos da los 97. Como nosotros hemos podido ver, se ha generado un beneficio, una utilidad. La diferencia está que a través del manejo de cuentas, esto se ve reflejado, esta utilidad se ve reflejada mediante estos dos movimientos de ingresos y de gastos. En este caso, tenemos ingresos, que son ventas, 65,000, menos los gastos, que sería el costo de ventas, 32,000. 65,000 menos los 32,000 nos va a dar la utilidad que vamos a ir a añadir posteriormente en la cuenta de capital. Si ustedes se dan cuenta, en este caso no tenemos la determinación de la utilidad como habíamos hecho en la ecuación. Y esto se va a ver reflejado directamente en el estado de resultados y el balance general. Este es el estado de resultados que nos muestra el beneficio o la utilidad de una empresa en un periodo.
¿Cómo está estructurado un estado de resultados? El estado de resultados tiene la denominación de tal, es decir, estado de resultados, la fecha a la cual estamos haciendo el estado de resultados y en qué moneda está expresado el estado de resultados. En este caso, expresado en bolivianos. Vamos a tener las ventas netas como una estructura, menos el costo de ventas nos va a dar lo que se conoce como la utilidad bruta en ventas. En este caso, las ventas netas es igual a las ventas 65,000 que hemos visto acá. Acá tenemos un saldo de 65,000 en las ventas y en el costo de ventas 32,000. Por lo tanto, tenemos 65,000 en las ventas, menos costo de ventas 32,000, tenemos una utilidad bruta en ventas de 33,000. Acá se aumentan otros ingresos que no están en el giro de la empresa y los gastos de operación, que en nuestro caso es 0, y la empresa tiene una utilidad de operación de 33,000. En el estado de resultados se refleja la utilidad positiva o negativa de la empresa. Y en el balance general se va a reflejar la composición del activo, pasivo y capital. En un balance general únicamente entran cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de capital. En cambio, en el estado de resultados van a entrar cuentas únicamente de ingresos y cuentas de gasto. El activo vamos a agruparlo de más efectivo a menos efectivo, como hemos visto en el plan de cuentas que habíamos explicado. ¿Qué saldo tenemos? Tenemos la cuenta caja, que tiene un saldo de 74,000, y tenemos la cuenta mercadería, que tiene un saldo de 48,000. Y tenemos acá la cuenta caja, 74,000 como saldo, la cuenta mercadería, 48,000. También tenemos otras dos cuentas, que es muebles y enseres 8,000 y vehículos 140,000. Si nosotros revisamos cuando hemos hecho el ejercicio, tenemos la cuenta vehículos, acá un saldo de 140,000, y tenemos la cuenta muebles y enseres con un saldo de 8,000. Están reflejados en este balance general, 8,000 y 140,000. ¿Qué pasa en el pasivo? En el pasivo tenemos un crédito del Banco Unión de 112,000 que se da cuando hemos comprado el vehículo. Y en el capital tenemos el capital social 125,000 que se ha dado cuando hemos empezado la empresa y una utilidad de 33,000 que hemos obtenido en el estado de resultados. Esta utilidad del estado de resultados se va a reflejar en la utilidad del periodo, que en este caso es 33,000, que forma parte del capital o patrimonio. Y de esta manera tenemos el total activo 270,000 y el total pasivo más capital 270,000. A través del manejo de las cuentas podemos tener algunas observaciones que este manejo de cuentas, si bien nos permite tener un registro en contabilidad, y nos proporciona una herramienta fácil de registrar, ordenar y analizar de una empresa. Es decir, nos ayuda a poder tener un registro más organizado. A través de estas cuentas se genera ya un proceso sistemático y metodológico que va a ayudar a determinar el estado de resultados y el balance general que hemos visto. Sin embargo, a pesar de que esto nos ayuda con un registro sistemático y metodológico, falta información que nos ayude a entender completamente el movimiento o hecho económico. Es decir, no tenemos la información completa. Por lo tanto, es necesario incorporar un otro elemento en contabilidad que se denomina el registro contable diario, que va a ayudar a proporcionar la información completa de los diferentes hechos económicos. Y este registro contable diario vamos a ver en el siguiente tema, que se denomina como asiento de diario.